Bueno es Dios y para siempre es su misericordia. Es un placer nuevamente poder llegar a ustedes y compartir la palabra en este día. Ah, Dando gracias a Dios por su gran misericordia que nos muestra cada día en nuestra vida, nuestro diario vivir. Y la podemos ver claramente por las cosas que recibimos constantemente de Él. Tenemos comida en nuestra mesa, tenemos salud, nuestros hijos están bien. Así es que ahí podemos ver la misericordia de Dios que es nueva, dice la palabra, cada mañana. Cada mañana las misericordias de Dios están para nosotros. Así es que es un placer estar nuevamente con ustedes para poder enseñarles la palabra de Dios que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta las coyunturas y hasta los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es que también quiero recalcar que pues debido a que ya las iglesias están abriendo sus puertas, nosotros también vamos a abrir nuevamente las puertas de la iglesia y vamos a comenzar a congregarnos nuevamente porque ya es necesario que nos reunamos como iglesia. Y eso es motivo de alegría y les quería comunicar a ustedes que pues no vamos a estar transmitiendo por Facebook, sino que solamente por YouTube, que es donde regularmente transmitimos nuestras prédicas en la iglesia. Así es que los invito, si ustedes pueden acompañarnos y escuchar las enseñanzas de la palabra de Dios que damos cada domingo. Así es que en este día espero haya quedado claro que para el próximo 7 de junio estaremos solamente transmitiendo por YouTube. Así es que si nosotros abrimos nuestras Biblias en el libro de los Romanos, la epístola de Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 1 al 7, vamos a leer, donde nos indica el poder del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la Escritura: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y vamos a hacer una pauta ahí para explicar lo que Pablo está diciendo y que quede muy claro en nuestro corazón. Que Pablo dice, ha venido a ser siervo de Jesucristo, llamado a ser esclavo de Jesucristo, con un propósito. Fue apartado, santificado por Dios, con el propósito de predicar el Evangelio. Pero note que dice el Evangelio de Dios. Eso denota muchas cosas. Porque el Evangelio no es nuestro. El Evangelio es de Dios. Y luego dice, acerca de su Hijo, en el versículo 2 dice, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne,
que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y vamos a añadir el versículo 16 más adelante y el 17. Y dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio. Y este es el apóstol Pablo siempre hablando, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Vemos que en el primer versículo que leímos dice que el Evangelio es de Dios. Esa palabra es de Dios, dice que pertenece a Dios. Es de propiedad de Dios. Entonces, no es nuestro. Y lo que Pablo nos está denotando aquí es que nosotros no podemos ni añadirle al Evangelio, ni quitarle, porque es de Dios. Dios lo creó. Dios en su mente lo formó, el Evangelio. Muchas veces no sabemos lo que quiere decir el Evangelio. El Evangelio es una palabra que deriva del latín y luego, si lo traducimos de la escritura griega, quiere decir bueno y mensaje. Una palabra que uniéndola dice buen mensaje, o sea, buenas nuevas. El Evangelio quiere decir buenas nuevas. Entonces, pertenece a Dios. Pero lo que vemos es que durante todas las décadas, hermano, pasadas, las centurias pasadas, los hombres han querido ser como guías del Evangelio de Dios. Han querido ser como ayudadores del Evangelio que Dios estableció. ¿Por qué? Porque le queremos añadir. Porque el Evangelio, hermano, para mucha gente viene a ser como de tropiezo. Para mucha gente el Evangelio es un poco duro. Para mucha gente son muy, ¿cómo le diga?, contrarias al Evangelio. No lo reciben. Entonces, por eso, a mi modo de ver, el Evangelio ha querido ser diluido de una u otra forma para que sea un poco más aceptable al hombre. Y entonces los hombres han
han querido agarrar otras herramientas para poder, poder introducir el evangelio a la gente, al mundo. Entonces, la gente, como no lo recibe, lo tenemos que ablandar. Porque la gente no lo quiere recibir. Entonces dice, bueno, ¿cómo le hacemos? Como cuando nos daban la medicina cuando estábamos pequeños, ¿verdad? Y estábamos resfriados o necesitábamos una medicina que sabía horrible, como el aceite de ricino y el aceite de bacalao. Entonces nos decía, no me puedo tomar eso, está muy feo. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? O pues nos tenían que dar un poquito de jarabe o de refresco que aplacara el mal sabor de la medicina. Entonces, así, casi nos terminábamos, ¿verdad? El jarabe, pero no nos tomábamos la medicina. Nos tomábamos el refresco, lo dulce, pero no nos tomábamos la medicina, porque es horrible. De alguna u otra manera, hermano, el evangelio lo hemos querido endulzar para que la gente lo reciba. Pero Pablo nos dice que el evangelio es, dice, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. El evangelio es el que tiene poder para salvar al hombre. Pero si nosotros lo diluimos, lo combinamos con algo que Dios no estableció como su evangelio, entonces cortamos la eficacia del evangelio. Y eso es lo que por muchos años el hombre ha tratado de ser el guía de Dios y decirle, no Señor, así no la gente no lo va a recibir, mejor hagámosle así. Hablemos esto, enseñemos esto para que la gente pueda aceptar el evangelio. Las buenas nuevas. Pero para mucha gente, fíjense que no son buenas nuevas. Dios dice que son buenas nuevas. Eso es lo que quiere decir evangelio, buenas noticias. Para mucha gente son malas noticias. Porque Dios lo dio y los hombres tropiezan en él. Entonces, hermano, hemos querido diluir el evangelio para que la gente lo reciba. Para que le caigamos bien a la gente. No, hermano, no hable tan brusco, no hable, porque la verdad a veces incomoda. Dios no envió su evangelio, hermano, para que nosotros nos sintiéramos cómodos, sino para incomodarnos. Para incomodarnos de tal manera para que no nos sintamos satisfechos. Entonces, en el libro de los Gálatas, hermano, lo podemos ver cuando Pablo les dice, ¿cómo ustedes pudieron apartarse del evangelio cuando alguien les vino a predicar otro evangelio? Porque alguien les enseñó otro evangelio que no es el evangelio que ustedes recibieron. ¿Quién los hechizó? ¿Quién los engañó para que ustedes creyeran? Y no es que haya otro evangelio, sino que solamente hay uno. Entonces dice, ¿quién los fascinó? ¿Quién los hechizó? Sabe que, hermano, ahora lo que se predica
en este tiempo, hermano, no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sino que puras cuentos que hechizan a la gente. De eso les hablaba Pablo en el libro de Gálatas. Porque los convencieron, les dieron el evangelio diluido y ahora se volvían a donde ellos estaban, porque el evangelio no era efectivo en ellos. ¿Por qué nosotros estamos tan empecinados hermano, en diluir el evangelio para que la gente lo reciba? Para que caigamos bien a la gente. Para que la gente dé a la iglesia. ¿Por qué? Simplemente le voy a decir algo. Y esto es algo muy importante saberlo. Simplemente porque no creemos que el evangelio original de Dios tiene el poder para cambiar a la gente. Y esa es la situación, ¿no? Que no han dejado de creer en el evangelio puro de Jesucristo. Por eso le añadimos. Y vamos a hacer esto. Y vamos a aumentar la música. Y vamos a traer estos músicos. Y vamos a traer esta clase de alabanza. Porque a la gente la motiva y le ayuda. Y entonces nos van a recibir. Vamos a predicarle de las cosas que ellos quieren recibir. Para que sea aceptado el evangelio. Y no es así. Noche de milagros. Para que la gente acuda a los servicios. Hoy vamos a tener noche de milagros. La gente, hermano, no se convierte por los milagros. Yo he visto, hermano, grandes milagros que lo dejan con la boca abierta, hermano. Lo dejan atónito a uno porque dice, oh Dios mío, qué grande es tu misericordia. Pero ¿sabe lo que más provoca nuestra, ¿cómo le diga? Asombro en nosotros. Es que aún recibiendo el milagro, la gente no se convierte a Dios. Y si no es por mucho decir, hermano, la gente que recibió milagros directamente de Jesús, hermano, son los mismos que iban alrededor de Jesús cuando él iba hacia el monte de la calavera a ser crucificado. Esa gente que recibió milagros, hermano, iba ahí mirando, oh no, decía que era Dios. Pero ya ves, ahí va. No era Dios. Esa misma gente que quiere recibir milagros, quiere recibir, hermano, señales. Ese le dijo el Señor, la señal de Jonás van a recibir estos ustedes. Porque Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez y clamó a Dios. Se arrepintió. Y la señal también de Nínive le será dada. Porque Nínive, siendo tan pecadora, con solo la predicación de Jonás, se convirtieron y se arrepintieron. Los milagros, hermanos, no cambian el corazón de la gente.
La gente anda siguiendo los milagros. La gente anda siguiendo la bendición. La gente anda siguiendo tantas cosas, hermano, que les dicen que van a recibir. Venga, que aquí está el poder de Dios. Vamos a orar por usted. Y toda su vida va a cambiar. Ese no es el evangelio. Ese es el mismo evangelio que le predicaron a la iglesia en Gálata. Y lo creyeron porque era fascinante. ¿A quién no le gusta ser bendecido por Dios? Si las promesas de Dios son maravillosas. Pero las promesas de Dios son para aquellos que creen. Entonces, hermano, vemos que de alguna manera no hemos creído en el poder del evangelio. Mire, la escritura dice, Pablo no se avergonzaba del evangelio, porque dice, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Vemos que Dios es el creador, Dios es el que concibió eso en su corazón, el evangelio. Y vemos que el poder está ahí. Pero en sí, ¿qué es el evangelio? ¿Cuáles son las buenas noticias que Dios nos trajo? Lo podemos ver en Mateo. Si va conmigo, en el libro de San Mateo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 3. Y vemos cómo Dios introduce su evangelio a su pueblo. En el Nuevo Testamento. Y este mensaje, hermano, es el que une a la promesa que Dios había dado al pueblo de Israel de establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Une el mensaje une el Antiguo Testamento y el Viejo Testamento. Y dice así, en Mateo 3, versículo 1, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Tenga en cuenta que estamos hablando del evangelio. Son las noticias. Estas son las noticias que Dios envió a través de Juan el Bautista. Y lo vemos en Mateo más adelante, en el capítulo 4, versículo 17. Mire lo que dice. Jesús dando el mismo mensaje que Juan el Bautista. Mire, desde entonces, dice, Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esas son las buenas noticias. Ese es el evangelio, que el reino de Dios se acercó a los hombres para ser establecido aquí en la tierra. Pero note que hay un imperativo. Hay un imperativo en ese mensaje y es la primera palabra, arrepentíos. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? El mensaje, las buenas nuevas,
Han venido a la tierra, pero mi pueblo no está preparado. Por eso es que denota la palabra arrepentíos. Arrepentíos quiere decir recibir. Recibir el reino de Dios. Usted no puede recibir el reino de Dios si no se arrepiente. Eso es algo, hermano, que Dios lo estableció. El mismo Jesús dice, el reino de los cielos está cerca de ustedes. Está para tomarlo, está para agarrarlo, pero ustedes no están preparados si no se arrepienten. Entonces, hermano, por eso el Señor Jesús, hermano, siempre les dijo, el reino de Dios. ¿Cuál es el mensaje entonces? El reino de Dios. Jesús les decía, bueno, el reino de Dios es semejante a un hombre que hay un tesoro y entonces compra ese terreno y luego porque quiere ese tesoro. Y también el reino de Dios es como la semilla de mostaza, tan pequeña pero crece y da abundancia. Siempre el Señor lo relaciona el reino de Dios a algo en parábolas. ¿Por qué? Porque ese es el Evangelio. El reino de Dios se ha acercado a nosotros. Y tenemos que estar listos para recibirlo. Ese precioso mensaje es el que tiene el poder, hermano. Es el que tiene el poder para salvación. No sé si recuerda usted en la escritura cuando Jonás dijo, el Señor dice arrepentíos. Y ese mensaje, hermano, cayó en el corazón de esa gente y ellos reaccionaron. Inmediatamente reaccionaron y se arrepintieron. Toda Nínive, todo un pueblo se arrepintió. Y lo mismo dice el Señor. El Señor dice arrepentidos. Pero muchas veces, hermano, tenemos una poca, ¿cómo le digo? Noción de lo que es arrepentimiento. Porque creemos que una persona deja de tomar, que una persona deja de fornicar y de adulterar y cambia su vocabulario, ya no dice malas palabras. Entonces decimos, oh, bueno, se arrepintió y ya vino al Señor y aceptó el Evangelio. Y no le digo que no, ese es producto del arrepentimiento. Pero en sí el arrepentimiento, hermano, es algo mayor. El arrepentimiento es algo más profundo, que no es superficial, sino que va a lo más íntimo del corazón. Cuando David decía, me duelen hasta los huesos, me duelen hasta los huesos por haber faltado delante de ti. Profundo del corazón. Eso es lo que es arrepentimiento. Muchas veces lo tomamos en poco, hermano. Porque no es que nosotros deliberadamente lo hagamos, hermano. Pero pecamos delante de Dios casi todos los días. Pecamos delante de Dios en algo tan sencillo, hermano, como no sé si es el tercer mandamiento que Dios dio al hombre,
Y le dijo, no tomarás el nombre de Dios en vano. El pueblo de Israel, hermano, no podía ni pronunciar el nombre de Dios. ¿Sabe por qué? Porque conocían que Dios era santo. Y no querían ofender a su Dios pronunciando su nombre en cualquier situación. En esos tiempos, hermano, ¿quién no dice la palabra Dios mío? ¿Quién no dice la palabra Dios mío? Todo el mundo lo dice. Motivo de admiración, ¡ah, Dios mío! Motivo de enojo, Dios mío. Unos dicen atrocidades, hermano, blasfemas. Vemos en la televisión, hermano, en el cine, todo, la blasfemia en contra de Dios. Mencionan el nombre de Dios. Se burlan de Él. E incluso nosotros a veces mencionamos el nombre de Dios. Y en inglés dicen Jesus. ¿Les sucede algo? Jesus. ¿Están enojados? Jesus. Porque no hay conciencia de quién es Dios. Algo tan... Alguien puede decir, oh, hermano, pero eso es... ¿cómo le diga? Demasiado, ¿no? Eso es demasiado legalismo. Yo no sé. Hermano, la conciencia se ha cauterizado tanto en el hombre que ya el nombre de Dios no tiene ningún valor. Cuando Jesucristo, hermano, les enseñó, le dijeron a sus discípulos, Señor, enséñanos a orar. ¿Qué les dijo? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Por eso el nombre de Dios en estos tiempos, hermano, en toda lengua, en toda clase social, hermano, se pronuncia de una manera irreverente. Ya no hay respeto a Dios. Ya no hay respeto a Dios porque todo el mundo cree tener derecho a que Dios lo bendiga. Cree tener ese derecho que Dios tiene. ¿Qué? Aceptar su modo de vivir porque Él es así. Por eso que dicen que Dios ama a todo el mundo sin acepción y no importa cómo eres. Yo creo que ese no es el evangelio. Pero ese evangelio está predicándose. No importa cómo eres tú, no necesitas hacer un cambio. Ven como eres. Refúgiate en los brazos del Señor. No tienes que, ¿verdad?, ofenderte. No. Porque Dios es amor y Él te ama así como eres. No. Ese no es el evangelio, hermano. Dios quiere cambiarte porque no le gusta cómo eres ni como yo soy. Ese es el verdadero. Y de alguna manera, hermano, lo diluimos y ahora tenemos semejante irreverencia a Dios que ya ni el nombre de Dios. Hermano, antes alguien usaba mal el nombre de Dios, era apedreado. Hoy la gente dice groserías y después menciona a Dios.
no están. Imagínense hasta dónde ha llegado la conciencia del hombre, cauterizada completamente por un evangelio diferente, que ha sido, hermano, lo que los hombres han introducido, han añadido al evangelio, porque el evangelio puro, hermano, nos confronta. Es como aquel que quiere entrar a un lugar sin ticket. Y le busca acá, y le busca allá, y le busca acá, pero no puede entrar. Aquí tiene que entrar con ticket, si no, no puede entrar. Así es el evangelio. Dios lo estableció, mi hermano, para que todos los hombres que no quieren cambiar, que no quieren reconocer su evangelio, que tropiecen y caigan y resbalen. Pero salvación, poder de salvación, es para los que creen. Entonces, hermano, vemos que Dios introdujo su evangelio a través de Juan. Y luego Juan habló de Jesucristo. Y luego Jesucristo viene y predica el mismo mensaje, que el reino de Dios se ha acercado. Pero primeramente tiene que haber arrepentimiento. El arrepentimiento genuino del hombre comienza en el corazón. Dios no vino, hermanos, sino solamente a transformar el corazón del hombre, porque ahí es donde está la ponzoña del pecado, en el corazón del hombre. Y la misma Biblia dice que del corazón proceden todos los malos pensamientos, las enemistades, las herejías, las hechicerías, de todo, hermano, está proveniendo del corazón del hombre. Ese es el que vino a cambiar Dios. Y si no hay arrepentimiento, quiere decir que no aceptamos el evangelio. Ay, Señor. Dios te ama incondicionalmente, hermano. Dios te ama y tiene grandes planes para ti. Ese no es el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? El evangelio puro es el que habla de Jesucristo, de los hechos de Jesucristo, que Él vivió, hermano, nació de una virgen, que Él creció, hermano, y murió sin pecar. Y al tercer día Dios lo resucitó, hermano, y con gran poder ascendió a los cielos para ser coronado rey del reino de Dios, porque cada reino necesita un rey. Y Cristo es el rey del reino. Fue coronado como rey y luego como sumo sacerdote de su pueblo, eliminando completamente todo sacrificio que los hombres pudieran hacer.
porque fue el único, el sacrificio perfecto. Jesucristo es nuestro sacerdote supremo. Y Él intercede día con día por nosotros. Ese es el evangelio de poder. Ahora el cristiano, hermano, dice, duda que Jesucristo haya resucitado. Uno ni piensa en eso. Entonces, hermano, podemos ver que el evangelio de poder que habla Pablo está nulo. No porque Dios lo haya anulado, sino porque los hombres le añadieron. Unos le pusieron libros, otros le pusieron escrituras anexas. Hermano, cambiaron completamente el mensaje de poder. Jesucristo es el mensaje de salvación, que solamente a través de Él podemos ser salvos. Ese es el puro evangelio, hermano, y ese es el que no se está predicando. Entonces, dice, el justo por su fe vivirá, por haber creído en el Señor Jesucristo. Somos justificados delante de la presencia de Dios por el sacrificio de Jesucristo. Y por eso vamos a tener vida eterna. Queremos ver, de veras, conocer el evangelio, hermano. Usted lea el libro de los Hechos. Usted no mira a los apóstoles, no mira a los discípulos predicando de que la bendición de Dios y la bendición de Dios. Y mira que aquí Dios te va a llenar las manos de dinero. Y mira acá. Lea, por favor. No sea como los ignorantes cristianos. Lea el libro de los Hechos y lea qué predicaban los apóstoles. El primer mensaje que envió Pedro, hermano, fue con poder, hermano, que 3,000 personas vinieron a los pies de Cristo, porque lo que predicó él fue la muerte y resurrección de Jesucristo. Y ahí es donde está el poder. Pero no creen, por eso no predican eso, porque no creen en el evangelio, hermano. Creen en sus propios métodos. Tenemos que ayudarle a Dios, porque si predicamos eso, hermano, es muy aburrido. Usted necesita meterle más acción y más como colorido a la prédica, hermano. Predique las maravillas y predique los milagros. Ese no es el evangelio. Por eso, hermano, la iglesia primitiva veía grandes cosas, porque es allí donde está el poder. En el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No debemos usarlo incorrectamente, hermano. Debemos ser fieles a las escrituras y predicarlas como Dios nos la dio. Ser fieles al evangelio, hermano. No inventar tanta tontería que se predica en estos tiempos, hermano. Y la gente lo cree. Gente que no se ha arrepentido, hermano. Por eso no pueden tomar en sus brazos el reino de Dios. Por eso no pueden ver el reino de Dios. Por eso no pueden introducirse en el reino de Dios. Porque no se han arrepentido, hermano.
No ha habido ese dolor, hermano, de haber cometido semejantes pecados en contra de Dios. No hay ese corazón compungido, hermano, que sufre dolor cuando peca delante de Dios. No, va. Pídale perdón a Dios, hermano, y Él lo perdona. Sí, ¿cuántas veces usted peca? Mire, Pedro le dijo, ¿cuántas veces perdonaré? Ay, hasta 70 veces 7. El Señor lo perdona hasta 70. ¿De dónde han sacado semejante mentira, hermano? ¿De dónde han sacado? Lo quieren diluir, hermano. Lo quieren disfrazar para que la gente lo haga. Oh, sí, Dios es bueno. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios, hermano, que abrió la tierra, hermano, y se tragó a aquellos hombres que impedían a Moisés, hermano. Oponían a Moisés. Oponían los mandamientos de Dios. Dios abrió la tierra y se los tragó, hermano. O aquellos hombres que oponían también al pueblo de Dios, hermano. Dios dice que levantó serpientes y a todos los mordieron. Hermano, ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios que merece reverencia. El pueblo de Dios ha perdido reverencia a Dios. Mire los sacerdotes, hermano, cuando entraban al lugar santo, hermano, entraban con la cabeza agacha, hermano. No podían volver sus ojos hacia arriba. Tenían que entrar en reverencia a Dios. Ahora, hermano, los predicadores hacen hasta alurde y chistes y todo el asunto en los púlpitos. Ya no hay reverencia a Dios. Dicen unas groserías, hermano, terribles. Si usted cree que ese es el evangelio, no lo es. El evangelio, hermano, lo concibió un Dios santo. Entonces, hermano, debemos ser fieles al evangelio como Dios nos lo dio, nos lo encargó, nos lo indicó que predicásemos. Porque ahí es donde está el poder. Si queremos poder en la iglesia, si queremos avivamiento en la iglesia, necesitamos predicar el evangelio de Dios. En los tiempos antiguos, hermano, se levantaron hombres, hermano. Grandes hombres. Usted puede leer, indagar acerca de ellos, hermano. Como John Wesley y Spurgeon y tantos hombres que se levantaron, hermano. ¿Y sabe por qué había impacto de Dios en esas iglesias? Porque predicaban el evangelio. No lo adornaban, predicaban, hermano, y le predicaban al adúltero, le predicaban al borracho, hermano, al ladrón, directamente la palabra para ellos. Y los hombres se compungían, hermano, y venían a los caminos de ese. Reconocían que necesitaban arrepentirse. Entonces, hermano,
Si la iglesia quiere ver un avivamiento, como en esos tiempos, porque ese avivamiento, hermano, como que fue disminuyendo y disminuyendo hasta que desapareció. Y ahora tenemos iglesia llenísima de gente, hermano. Gente que no ama a Dios. El Señor mismo lo dijo, este pueblo de pura, mire, boca me ama, pero con sus hechos niegan todo lo que ama. Tenemos un montón de gente eufórica, hermano, en las iglesias, que brincan y hacen toda clase de cosas, hermano, tiemblan y se avientan al suelo y, hermano, gente eufórica. Ese no es el evangelio. El poder del evangelio es para cambiar el corazón del hombre. Y el avivamiento, hermano, no está en la danza, no está en la música, está en la palabra de Dios, en el corazón del hombre. Corazones transformados, hermano, van a ser naciones fructíferas. Corazones transformados, hermano, van a crear familias unidas, donde la justicia de Dios reine. No es una pregunta que nos deberíamos de hacer. ¿No es ese el reino de Dios? Donde hay paz, donde hay justicia, donde hay gozo. Gozo en el corazón. En el reino de Dios hay todas esas cosas. Gozo, paz, justicia. Eso es lo que quiere establecer Dios. Lastimosamente, el evangelio no se está predicando. Pero vendrán los días en que esa palabra, hermano, del evangelio va a escasear. Y muchos la van a desear. Pero será demasiado tarde. La buscarán. Porque déjeme decirle, solo hay algo que puede saciar el vacío en el corazón del hombre, la sed y hambre del hombre. Solo la puede saciar el evangelio puro. Porque ese es el que tiene el poder. Y la buscarán, y la buscarán, y no la encontrarán, porque durante mucho tiempo se quiso predicar el evangelio verdadero de nuestro Señor Jesucristo, y los hombres no quisieron, sino que le añadieron y lo diluyeron. Muchos dicen, hermano, que la iglesia de Roma fue la que inició, o la iglesia madre, o la iglesia primitiva. Yo creo que sí fue. Hasta que ellos, hermano, no permitieron que los hombres adquirieran los beneficios de Jesucristo al morir en la cruz del Calvario. Cuando ellos se opusieron a eso, hermano, dejaron de ser iglesia. Y es una iglesia anatema. No lo digo yo, le dice la historia. Le negaron la entrada a los hombres, la entrada al reino de los cielos.
si no era por los sacramentos que ellos establecieron. Dejaron de ser iglesia. Diluyeron, cambiaron el evangelio de Dios, porque pertenece a Él, y Él es el que va a pedir cuentas por eso. Por eso el Señor dice, ni una tilde, por favor, ni una tilde le quites, ni le añadas. Muchos hombres no saben qué predicar. Pues hay que predicar a Cristo. Solo a Cristo. Y claro, después, hermano, vienen las epístolas en la Escritura, hermano, que dan la apropiación de todos esos beneficios para la iglesia. Para que se cumpla el ciclo. El Padre concibió el Evangelio en su corazón. Las buenas nuevas de enviar el reino de Dios. Jesucristo vino y la cumplió. Y ahora el Espíritu Santo va a terminar hasta cuando se regrese nuevamente nuestro Señor Jesucristo. Cree en el Evangelio, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y toda tu casa. Así es que, hermano, meditemos en la palabra. Como siempre lo digo, por favor, leamos las Escrituras. Enriquezcamos nuestro espíritu con la palabra de Dios, para que no seamos engañados. Porque aún los escogidos van a ser engañados en los últimos tiempos. Y yo creo que los últimos tiempos los estamos viviendo. Podrán ser 10 años, podrán ser 20 años, pero siempre debemos de estar preparados. Así es que, hermano, los dejo con esa bendición de Dios y con ese poder que proviene de Dios a través de su evangelio. Siga peleando, siga batallando, siga orando, siga ayunando, siga en la búsqueda de Dios, porque eso es lo que Dios nos dejó dicho. Y al que venciere, yo le daré la corona de justicia. Así es que, hermano, el Señor los bendiga grandemente a usted y a toda su familia. Espero que estén teniendo un buen tiempo juntamente ahí con sus amistades, lo que sea, pero para nosotros ha sido un placer haber estado con ustedes. Reciba nuestro amor y reciba la paz de Dios en este día. Que el Señor los bendiga en este día. Amén.